ocasión les hablaremos sobre la ética profesional, la ética y psicoética en su aplicación práctica, desde el enfoque de la ética socrática, vinculándolo con los procesos terapéuticos que se llevan a cabo con las mujeres víctimas de abuso sexual. Las pacientes víctimas de abuso sexual bajo un proceso terapéutico donde el psicólogo realiza conductas inadecuadas como la manipulación, discriminación, humillación y menosprecio, presentan enormes conflictos como la culpa, el miedo y aislamiento, impidiendo que puedan culminar con el proceso de sanación, además de dar origen a otros problemas psicopatológicos. Asimismo, se encuentran inmersas en un ambiente social que poco comprende este fenómeno. En algunas ocasiones, las mujeres no reconocen la violencia sexual que han experimentado, debido a que el contexto sociocultural suele normatizar, minimizar o promover este tipo de actos. Por ello, la labor del terapeuta es brindar la contención, así como las herramientas adecuadas para que las pacientes que pasaron por estos momentos traumatizantes puedan mitigar las consecuencias emocionales que les dejó vivir dicha experiencia, evaluando la sintomatología que presentan después de dicho trauma para después poder elaborar el tratamiento adecuado. La violencia sexual es un abuso basado en el género, según se establece en la Declaración de la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Para comprender como seres éticos a las mujeres víctimas de abuso sexual, es necesario definir en primer lugar lo que es la ascetesis. Para Sócrates, es la búsqueda, reflexión profunda y crítica que implica una investigación de lo que acontece en el fondo de sí mismo. Para ello, se puede llevar a cabo, en primer lugar, cuando deciden ir a terapia. Como segundo paso, es cuando éstas deciden continuar con el tratamiento, ya que es un constante conocimiento profundo de sí mismas y la búsqueda de la sanación del trauma vivido. El siguiente concepto es la frónesis, lo que Sócrates define como el nivel más alto de sabiduría, denominado como sabiduría moral. Es un proceso que le permite al ser humano llegar a una autoconciencia moral, dando paso al autoincremento y automovimiento, es decir, nos permite mejorar nuestra forma de pensar, sentir y actuar, siempre con el fin de formar una evolución adecuada para el ser humano, teniendo contacto con quienes somos realmente. La frónesis está compuesta por 3 partes que deben funcionar de manera integral dentro del individuo para que puedan considerarse a este como un ser sabio. La primera es la teoría. Este nos permite percibir de manera analítica si algo es bueno o malo, con base al conocimiento de lo que nos está presentando a lo largo de nuestras experiencias. Esta etapa la lleva a cabo el paciente cuando obtiene la información por medio del terapeuta de lo que vivió. Está consciente de las consecuencias que dicho problema le provocó, así como el tratamiento que le recomienda el psicólogo. Después está el pathos. Viene del padecer. Este quiere decir que aquellas experiencias a las que estamos expuestos generan una reacción emocional. Esta reacción debe ser gestionada para que evitemos que se nuble nuestro juicio. De esta manera podemos ser capaces de no permitir que las emociones dirijan nuestras decisiones, sin reflexionarlas anteriormente. Hacer uso de la razón para direccionar nuestra emoción en un mejor sentido. En esta parte, las pacientes pueden hacer contacto con el efecto emocional que tuvo el vivir el abuso sexual, identificar incluso en qué circunstancias estas emociones les impiden vivir en plenitud. Y por último tenemos la praxis. Como lo dice, es la acción, la práctica. Esto es lo que se debe de llevar a cabo. Siempre debe de realizarse para que realmente integremos esta sabiduría moral. Recordemos que el conocimiento solo cuenta como tal cuando hay un cambio dentro de nuestros pensamientos, tanto como nuestras acciones, para lograr convertirnos en un ser íntegro.
Esta se ve reflejada cuando finalmente la paciente decide hacer uso de las herramientas dadas por el terapeuta, en las cuales implica gestionar las emociones relacionadas con el evento traumático, así como el ya no culparse por el evento ocurrido, y finalmente dándose la oportunidad de finalizar el proceso terapéutico. ¿Qué es la ética? La ética puede definirse como la ciencia de la conducta moral, ya que se establece cómo deberemos actuar o comportarnos los individuos que viven dentro de ella. Esta disciplina filosófica tiene como unidad las normas, las cuales nos sirven de base para marcar una diferencia entre el bien y el mal. Por lo tanto, cada individuo tiene la capacidad para decidir si es algo que está moralmente correcto o no, al cual se le recibe como un nombre al criterio ético. Objeto de estudio de la ética. La reflexión ética conduce al establecimiento de normas que rijan la conducta moral del ser humano. Su propósito es alcanzar la felicidad individual y de la sociedad en general. Es una disciplina que, de acuerdo con los filósofos como Platón y Aristóteles, expusieron que la ética se encarga de estudiar las conductas humanas a partir de la libertad y la conciencia que cada individuo posee para diferenciar entre lo bueno de lo malo. La psicoética es la ética aplicada a la psicología, es decir, la filosofía moral y la acción humana aplicada a la psicología. Denominamos psicoética o bien ética psicológica, que se define como una rama de la bioética encargada de reflexionar acerca de los problemas éticos derivados de la práctica profesional de los profesionales de la salud mental. ¿Qué es un proceso terapéutico? Consiste en una serie de sesiones con la finalidad, entre otras cosas, hacerte más consciente de lo que estás haciendo, sintiendo y pensando. Etimológicamente, la palabra terapia viene terapie, que significa servicio, cuidado, o también atender, poner la atención, tratar algo cuidadosamente. Psico proviene de psique, que significa alma. Podemos entender la psicoterapia como el cuidado del alma, pero no solo el alma o los aspectos del carácter mental, emocional, psicológico que se abordan en la terapia psicológica. ¿Cómo funciona un proceso terapéutico? La terapia psicológica es un proceso de colaboración entre una persona profesional y capacitada, llamada terapeuta, para escuchar y construir un rapport para el paciente, el cual ésta puede identificar, comprender las ideas como pensamientos, creencias, sentimientos que experimenta sobre la situación que lo lleva a terapia al paciente. Todo terapeuta tiene responsabilidades. Es informar acerca de las características del enfoque terapéutico, el cuidado, el respeto y la honestidad dentro de la relación terapéutica. Respetar el encuadre realizado al inicio de la terapia. Revisar periódicamente las expectativas del consultante respecto al proceso del acompañamiento. El cumplimiento de la confidencialidad de la información recibida y el secreto profesional. Evaluación y orientación, explicación de las hipótesis diagnosticadas, el tratamiento y, por último, la finalización de la terapia. Por seguir en base a los 4 principios de la psicoética dentro de un proceso terapéutico. El primer principio es el de autonomía. En este punto es importante que el psicólogo reconozca el derecho y la privacidad de sus pacientes dentro del proceso terapéutico, lo que conllevará la capacidad de decisión y al derecho a que se respete la voluntad de los mismos en cuanto a las situaciones que refieran, por lo que los profesionales están obligados a informar de forma adecuada, procurar y asegurarse de la comprensión de la información que se les brinda, defendiendo siempre la voluntariedad de los pacientes en la toma de decisiones. En el caso de las mujeres que son sexualmente abusadas, cuando deciden asistir a terapia deben sentirse autónomas en todo este proceso, pero también deben sentir el apoyo por parte de sus terapeutas para poder enfrentar la situación por la que atraviesan y llevar a cabo su proceso de manera legal, para finalmente denunciar a su agresor. Pero esto siempre será cuando el paciente lo decida. Cuando relacionamos este principio con Sócrates, nos basamos en la cétesis, ya que, como sabemos, es la reflexión crítica, fuente del hacer y por lo tanto del ser.
lo que conllevará a ser uno mismo de manera consciente y deliberada, ya que nuestra vida solo se considera propiamente humana cuando se basa en el examen interior. Ejemplo de ello son las emociones con las que conecta tanto el paciente como el psicólogo. En pocas palabras, son las que sienten ambos, y él cómo las gestionará el psicólogo, para que no influyan en su práctica ética y en la praxis. Esto en el tratamiento, donde se verá reflejada la autonomía de la paciente, puesto que es ella quien decide si lo hace o no. Segundo principio, tenemos el de no maleficencia. En este principio, los psicólogos no deben causar daño en su labor a los pacientes, ya que este constituye el deber que tienen como profesionales de cuidado. Dicho de esta manera, la obligación de poseer las competencias profesionales requeridas para ejercer de manera adecuada su diligencia en relación con los pacientes. Al faltar a esta obligación ética, constituirá lo que conocemos como negligencia profesional. Las mujeres víctimas de abuso sexual, al asistir a terapia, deben comentar su situación con el terapeuta, y este debe evitar provocar daños de forma integral, física, mental o emocional, para no incumplir con este principio. Sócrates entraría en esta parte con su primer nivel, para lograr llegar a la frónesis, que en este caso es la teoría, haciendo referencia a las ideas o pensamientos que comprende el paciente de manera intelectual o conceptual, distinguiendo las razones de por qué algo es bueno o malo. Por el lado del psicólogo, si se saltara este nivel, estaría haciendo uso de la doxa, que como sabemos es todo lo contrario a la frónesis, porque se basa en el engaño, la mentira y los prejuicios, relacionándose así con la ignorancia. Ejemplo de frónesis por parte del psicólogo al paciente es en la orientación, que será de gran ayuda para la mujer que fue víctima de abuso sexual, comenzando por invitarla a explorarse a sí misma, y esto ocurrirá en el momento que recuerde cómo y cuándo fue abusada sexualmente, para que de esta manera pueda reconocer de forma concreta las emociones que le causó y las consecuencias que vivió a partir del hecho. El principio es el de beneficencia. En este principio, los psicólogos tienen el propósito de mejorar las condiciones de vida y de relación de sus pacientes, aumentando el bienestar, salvaguardando intereses y derechos de los mismos, lo que ayudará a promover intereses importantes y legítimos. Los profesionales que trabajan con mujeres víctimas de abuso sexual tienen la obligación de proteger y defender los derechos de sus pacientes, previniendo el daño a otros, eliminando todas aquellas condiciones que lo puedan provocar. En este principio se podría hacer referencia al segundo nivel que menciona Sócrates, que es el patos, refiriéndose a las emociones que permitirá ubicar de forma concisa a la paciente, para saber cuáles de ellas está sintiendo y así reconocer si estas son aptas para su comprensión intelectual y la situación por la cual está pasando. Ejemplo de ello es cuando el psicólogo logra que su paciente reconozca la importancia de sus intereses y derechos, pensando en aumentar su bienestar, así al mismo tiempo previniendo dañar a otros. El cuarto y último principio es el de justicia. En él, los psicólogos deben ofrecer consideración y respeto por todos los seres humanos, evitando todo tipo de discriminación, ya sea por edad, sexo, condición social, religión, raza o nacionalidad. Es por ello que las mujeres víctimas de abuso sexual, dentro de su proceso, deben ser escuchadas sin ser juzgadas o señaladas, logrando hacer justicia en sus respectivos casos, brindándoles igualdad todo el tiempo, logrando brindarles asimismo las oportunidades que conllevan al sistema común de libertades abiertas para todos. Finalmente, vincularíamos a Sócrates con su último nivel, que es la praxis, la cual se define como la forma de actuar congruentemente y racionalmente, partiendo de las propias ideas y emociones. Un ejemplo de esto sería el momento en el que el psicólogo, dentro del proceso terapéutico de su paciente, la orienta para que actúe de manera racional frente a las ideas y emociones propias que tenga referente a la situación de abuso sexual por la cual atravesó. No obstante, todas las decisiones que sean tomadas se llevarán a cabo de forma autónoma por la misma, ya que siempre se debe contar con su consentimiento a partir de su propia reflexión. Sócrates lo menciona, una vida sin examen no es digna de ser vivida. Esto nos indica que no simplemente es en nuestra vida profesional, sino que debe de existir una coherencia con todas las áreas en las que nos desarrollemos, para finalmente alcanzar a ser seres con el más alto nivel de sabiduría. Si realizamos un buen proceso terapéutico, formaremos parte de la solución. Sin embargo, si no somos psicólogos éticos, formaremos parte del problema, haciéndonos cómplices e incluso agresores en la vida de las mujeres que vivieron esta situación, lo que para Sócrates no sería ser sabios y perderíamos el sentido de nuestras vidas. Por lo tanto, no tendría sentido dedicarnos a ser psicólogos, ya que éste estudia la conducta y los procesos mentales de los seres humanos, lo que implicaría realizar un análisis del mismo, pero si no lo podemos hacer con nosotros
nosotros mismos, entonces no lo lograremos con los demás y viviríamos dentro del mal.